Elizondo está con nosotros para hablar todo lo que es internacional y sobre todo comenzamos por la decisión de Trump, que no quiere bajar aranceles a productos argentinos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Y por qué es esto? ¿No es intransigente pese a la relación con Milei? Bueno, evidentemente Trump se pone en una posición dura con todos los países, más allá de la relación personal con Milei, es una política arancelaria. Él ha decidido partir de una posición de aranceles altos y negociar. Con la Argentina comenzó a negociar, con otros países también, pero la negociación con la Argentina todavía no ha terminado. Y en la negociación Estados Unidos ha pedido varias cosas, no solamente que la Argentina baje aranceles, sino también que la Argentina cumpla otra serie de requisitos, desde reducir su economía en negro hasta cubrir mejor los derechos de propiedad intelectual. Esa negociación se ha extendido y en ese marco Trump mantiene su política arancelaria dura. Me parece que claramente es una manifestación de que no hay privilegios en la relación bilateral y que la Argentina está bajo el mismo régimen que todos los demás. Negociaciones, resultados, si hay acuerdo bilateral, ese proceso es largo, claro, y todavía no hay resultados para la Argentina. Marcelo, hablando justamente de relaciones bilaterales, una encrucijada que se presentó en el Mercosur, en la cumbre del Mercosur durante esta semana, tiene que ver con los países como la Argentina y Paraguay, que plantean que es necesario flexibilizar un poco más los acuerdos del Mercosur, y otros como Lula da Silva que plantean sostener las cosas un poco como venían hasta ahora. Escuchamos primero a Javier Milei durante su discurso allí en la cumbre del Mercosur y enseguida analizamos con vos qué significa esta encrucijada. Queremos que se considere nuestra presidencia pro tempore como un ejercicio sincero de que el Mercosur adopte como bloque las reformas pro libertad comercial que necesita. Y por eso esperamos con la misma sinceridad que la próxima presidencia acompañe las medidas que hemos tomado en este semestre. De hecho, sería una gran alegría que dentro de unos años, cuando Argentina tenga nuevamente la oportunidad de presidir este bloque, nos encontremos en la recta final para lograr este conjunto de objetivos. Pero si esto no fuera posible y los socios del bloque prefirieran persistir en un camino que no nos ha resultado, entonces tendremos que insistir en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen. Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos, porque como ya he dicho, Argentina no puede esperar. Necesitamos más comercio, más actividad económica, más inversión y más trabajo de manera urgente. Y por eso necesitamos más libertad, también de manera urgente. Marcelo. Bueno, ahí el presidente está diciendo varias cosas o está manifestando distintas ideas. La primera es, claramente la posición del gobierno argentino en relación al Mercosur es que el Mercosur es un acuerdo que integra las 4 economías de los países fundadores, pero que desvincula a esas economías del resto del mundo, y el presidente está reclamando por más vinculación con el resto. Y en eso, por eso dice necesitamos más libertad. Está buena parte de lo que el presidente pide, que es más flexibilidad arancelaria. El Mercosur tiene un arancel común y algunas excepciones que han sido concedidas para los países para que manejen sus aranceles autónomamente. Son 150 posiciones arancelarias que los países pueden manejar autónomamente. Dentro de estas 150, 50 han sido agregadas ahora por presión de la Argentina para poder negociar con los Estados Unidos. El presidente está diciendo queremos poder negociar bilateralmente con terceros mercados como con Estados Unidos, pero también está diciendo queremos poder bajar los aranceles unilateralmente. Recordemos que cuando Milei era candidato a presidente, él decía que quería una Argentina con una apertura unilateral a la chilena, decía él. De modo que acá creo que está planteando al Mercosur que espera una flexibilización, tanto para que se permita que los países como la Argentina negocien bilateralmente acuerdos con terceros, como para que se permita que la Argentina tenga una soberanía arancelaria y pueda bajar aranceles, que es lo que utiliza como mecanismo para mejorar la competencia. Y eso el Mercosur hoy lo tiene restringido y es lo que está reclamando. A mí me quedó el otro día el dato que diste, ¿no? Que Argentina con Brasil le vende por 12.000 millones, pero le compra por 16.000. Pero aún así es el mejor socio que tiene la Argentina, que acaba de acordar vía Mercosur un acuerdo con 4 países de Europa. Algunos dicen esto podrá ser el principio del acuerdo con la Unión Europea. Mientras tanto, el presidente decía lo siguiente, mirá. A esta altura ya me han llegado a conocer y saben que yo no creo en los mensajes ocultos. Como siempre sostuvimos,
Nosotros preferimos decir una verdad difícil a decir una mentira confortable. Por eso, cuando asumimos la presidencia pro tempore del Mercosur, nos animamos a decir algo que muchos compartíamos desde hace tiempo, pero que era tabú y nadie se animaba a admitir a viva voz. Si bien originalmente el Mercosur fue creado con la intención noble de integrar las economías de la región, en algún momento el norte se fue empantanando y la acción comercial conjunta terminó por perjudicar a la mayoría de nuestros ciudadanos en pos de privilegiar a algunos sectores. La barrera que levantamos para protegernos comercialmente en un momento que lo considerábamos valioso terminó excluyéndonos del comercio y de la competencia global y por ende terminó castigando a nuestras poblaciones con peores bienes y servicios a peores precios, lo cual contribuyó a frenar el crecimiento de nuestras economías. El saldo de todo esto fue un Mercosur que incumplió su objetivo original, cercenó libertades económicas y privó de oportunidades a los privados de la región. La conclusión sobre el Mercosur es lapidaria de parte del presidente, Marcelo. Sí, es una conclusión que él tiene desde hace mucho tiempo y que, en mi opinión personal, es vinculada con la realidad. Efectivamente, el Mercosur, que fue muy importante para sus miembros, ha dejado de tener una importancia superlativa. El Mercosur llegó a explicar el 25% de las exportaciones argentinas y hoy explica el 15%. Sigue siendo Brasil nuestro principal socio comercial, efectivamente, pero van apareciendo oportunidades mayores para nuestros mercados, sobre todo en Asia últimamente. Ahí hay una oportunidad para que el Mercosur se transforme en algo más internacionalizado, que es el acuerdo con la Unión Europea. Está todavía en proceso de finalización. Si eso se lograra, permitiría buena parte de los objetivos que quiere Milei, que es más internacionalidad, más competencia, más comercio de ida y vuelta con muchos países. Pero en el fondo lo que está planteando Milei es un desacuerdo con un modelo de arancel externo común, un arancel muy alto, dificultades para importar, eso dificulta también la competencia y para Milei competencia internacional, apertura es sinónimo también de mejor proceso de baja de inflación y dificulta el acceso a terceros mercados, porque nosotros no tenemos acuerdos con terceros mercados como sí podríamos tener si se concretara en el EFTA o la Unión Europea. Y los resultados indican que el Mercosur es hoy de los 20 principales bloques de integración en el mundo, la Unión Europea, el EFTA, el CARICOM, el ASEAN, el Mercosur, de los 20 principales es el que menos relación exportaciones Producto Bruto tiene. Ha servido de muy poca plataforma para acceder a terceros mercados y eso tiene que ver con que es un bloque de integración entre sus socios originarios, pero muy cerrado para el resto del mundo. Marcelo, hay otra cuestión que obviamente vuelve a poner de relieve las relaciones entre dos países, si bien esto opera en el plano de la justicia, que es YPF, ¿no? Por un lado está el fallo de la jueza Loreta Presca y por otro lado quienes desde aquí, desde la Argentina, dicen, bueno, es imposible de aplicar y es una jueza metiéndose en una jurisdicción de otro país. ¿Usted qué opina justamente en materia internacional y sobre todo qué efectos puede tener para la relación bilateral? Bueno, ahí hay dos planos. El primer plano es el político. Claramente se manifiesta el error que se cometió en Argentina cuando se estatizó YPF, claro, con procedimientos que no eran los adecuados. Diría, no solamente violando el estatuto de la empresa al no hacer la oferta a todos los accionistas como se requería y además eso estaba comprometido ante las autoridades de Wall Street y por eso está actuando Loreta Presca en Estados Unidos, sino que también hubo manifestaciones de las autoridades en ese momento que claramente planteaban lo ideológico por sobre lo institucional y ese es el primer plano, el error político que nos pone en esta situación incómoda. El segundo plano es el jurídico y ahí es donde están discutiendo el país y los acreedores y claramente mientras es cierto que los acreedores, que son aquellos que dicen debimos haber recibido esa oferta hacia todos los accionistas, que es lo que plantea el estatuto de la empresa, y eso no ocurrió y por eso están reclamando y tienen un fallo de primera instancia en su favor, están discutiendo con la Argentina. La Argentina dice, sin embargo, yo para entregar las acciones de YPF tengo normas internas y allí veremos qué prevalece. Ahí hay una disputa jurídica, es lo segundo y sobre eso yo no venimos a hacer ningún presagio. Pero sí me parece que es importante saber que la primera de las dos realidades que yo estoy planteando, la de la estatización mal hecha, la de la ideología por sobre la institucionalidad, es una lección que la Argentina debería tomar para no volver a cometer estos errores en el futuro. Y la pregunta es, además, ¿no? Esto es un comentario, si la justicia no debería retomar la investigación contra los Eskenazi, que en su momento, en 2006, había hecho Carrió cuando denunció toda la matriz energética, que ella habla ahí de plan criminal como
como parte de lo que armaron los Kirchner, porque eran aliados de los Eskenazi, que eran dueños del Banco de Santa Cruz. Pero bueno, eso es materia de investigación en la justicia también en la Argentina. Ojalá se reabra la causa y tenga algún tipo de influencia. Ahora, ¿cómo funciona YPF a partir de esta sanción o de este juicio? ¿Bajan las acciones? ¿Qué representa para la empresa de hoy? Bueno, también ahí hay dos planos. El primer plano es el de la cotización de las acciones, que claramente pueden verse afectadas por la incertidumbre. Pero el segundo plano es el operativo. Y allí el propio presidente de la compañía ha dicho que YPF sigue actuando de la misma manera, sigue invirtiendo y operando y sigue siendo la principal empresa petrolera del país y actuando sobre todo en el desarrollo de toda la cuenca de Vaca Muerta, que es a donde ha concentrado estratégicamente su tarea de explotación y donde tiene previsto la inversión en logística, en transporte y para la exportación y convertir a la Argentina en un mucho mayor exportador energético. Yo diría, en términos operativos la empresa sigue actuando. Lo otro es una discusión que por ahora no involucra a YPF, es entre el Estado argentino y los fondos que acusan a la Argentina de haber estatizado mal. No involucra a YPF, los fondos están queriendo involucrar a YPF, pero por ahora no está involucrada la compañía, está involucrado el Estado argentino como propietario de las acciones. Y una vez más, dos planos. El de las acciones estarán sometidas a volatilidad en su cotización, pero el de lo operativo, la empresa sigue actuando normalmente y esperemos que así pueda hacerlo porque viene actuando de una manera muy eficiente. Claro. ¿Qué puede llegar a ocurrir en este sentido, no? Porque acá planteas muy bien un escenario analítico, pero hacia el futuro, ¿qué escenarios pueden darse? Sobre todo teniendo en cuenta esto, y vuelvo a hacer hincapié en esto, ¿no? Son dos países en este caso que se enfrentan incluso en materia judicial. Bueno, una vez más, no sabemos qué puede llegar a ocurrir, porque en esto hay una discusión jurídica. O sea, a lo que voy es, no hay antecedentes similares, eso quiero decir, como para poder basarnos en eso. No hay antecedentes similares y aquí hay muchos planos de discusión, como mencionaban recién, tanto el proceso de estatización, el paso previo al proceso de estatización cuando invirtieron los Eskenazi, que son los que hoy están reclamando en realidad a través de terceros que le compraron los derechos. Acá también está en juego la discusión eminentemente jurídico-técnica. ¿Corresponde que la Argentina entregue las acciones o corresponde que la Argentina se someta a la ley soberana nacional que para entregar acciones de una empresa, para privatizar, tiene procedimientos que debe cumplir, por lo pronto pasar por el Congreso y tener una mayoría grabada en el Congreso? Eso es una discusión jurídica que no sabemos cómo puede terminar, dependerá de no solamente primera instancia, el juzgado de Loretta Presca en el circuito sur de Manhattan, sino también de decisiones en instancias superiores, como por ejemplo segunda instancia. Marcelo Elizondo, gracias por el contacto. Un gusto, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vamos a la información urgente.